Punto 1. La figura 1.8 muestra un tubo con dos fluidos no visibles, de densidades relativas S1 y S2 respectivamente. Responde sin escribir la ecuación. A. ¿Qué fluido tiene mayor densidad relativa? B. Los puntos A y B están sobre la línea horizontal. ¿Qué punto experimenta mayor presión o si los dos son los mismos? Bueno, en esta gráfica nos damos cuenta que estos dos fluidos tienen alturas distintas. ¿Qué pasa? El fluido 1, que vendría siendo este de acá, y el fluido 2 deben ejercer el mismo peso para que se mantengan en equilibrio. En este caso, pues el fluido 1 tendrá siendo este, y este sería el fluido 2. ¿Qué pasa? Tienen que ejercer el mismo peso, entonces podríamos calcular el peso va a ser igual a la masa del fluido por la gravedad. Entonces el peso va a ser igual a la masa, pero la masa vendría siendo, si sabemos que H2 es mayor a H1, entonces la densidad 1 debería ser mayor a la densidad 2 para que esta igualdad se mantenga en equilibrio. La densidad 1 va a ser mayor a la densidad 2. Porque si la densidad 1 es igual a la densidad 2, pues no se va a mantener igual, ya que este peso se iguala. Entonces, por lo tanto, la densidad 1 es mayor a la densidad 2. Y con esto le ponemos el inciso. Vamos a resolver el inciso B, que nos dice que los puntos A y B están sobre la misma horizontal. ¿Qué punto experimenta mayor presión? Primero vamos a marcar nuestro punto de referencia. Este va a ser P1 y este va a ser P2. Entonces vamos a aplicar lo que es hidrostática. La presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de esa columna de fluido, que en este caso yo la voy a marcar como la densidad del agua, suponiendo que es agua, la gravedad y la altura. Como estamos trabajando de manera manométrica, la presión atmosférica es 0. Para la presión 2 tenemos lo siguiente: tenemos la presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por la altura. Entonces, como les mencioné, estamos trabajando de manera más recta, y 0. Entonces, igualamos. P1 es igual a P2. Aplicamos Pascal. Entonces tenemos que P1 es igual a la densidad de agua por la gravedad por la altura, que va a ser igual a la presión 2, pero ¿quién es mi P2? La densidad del aceite por la gravedad por la altura. Nosotros observamos aquí y podemos ver que se pueden simplificar términos. La gravedad. Entonces nos queda que la densidad del agua por una altura 1 es igual a la densidad del aceite por una altura 2. Entonces, como mi compañero concluyó que la densidad 1 es mayor a la densidad 2, entonces digo que y así concluimos el ejercicio. Figura 1.21 muestra las dimensiones de un dique. En términos de D y I, calcule la fuerza hidrostática sobre el dique.
Para la resolución de este ejercicio tenemos que tener en cuenta que la presión hidrostática ejercida por el dique es una presión variable. Es decir, en lugar de presión igual fuerza sobre área, vamos a tener presión igual a diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Nuevamente porque la presión es variable. Entonces, vamos a coger una pequeña parte de todo ese dique, un diferencial de área. Este diferencial de área, esta figura acá, tiene dimensiones. Diferencial de h, porque es una parte de la altura h. Diferencial de h por esta longitud d. Como yo lo que quiero calcular es la fuerza hidrostática, de esta ecuación de aquí yo despejo el diferencial de fuerza. Despejando tengo que el diferencial de fuerza es igual a la presión por el diferencial de área. Pero el diferencial de área, ¿qué es? El diferencial de área es diferencial de h por esta longitud d. Entonces, reemplazando tengo que el diferencial de fuerza es igual a la presión multiplicada por el diferencial de h por esa longitud d. Pero la presión, ¿qué es? Esta presión es una presión hidrostática y la presión hidrostática se define como la densidad por la gravedad. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Pero ¿cuál va a ser esa altura? Esa altura h, la altura del dique. Entonces, reemplazando en esta ecuación, finalmente tengo el diferencial de fuerza es igual a la presión, pero la presión es densidad, gravedad por altura multiplicada por esta longitud d y por el diferencial de h. Ahora lo que voy a hacer es integrar de ambos lados. El diferencial lo voy a integrar desde 0 hasta f, y el otro lado de la igualdad lo voy a integrar desde 0 hasta h. Entonces, como esta integral depende de h, la densidad, la gravedad y la longitud d son constantes, lo puedo sacar de la integral. Entonces, integrando esta parte izquierda de la igualdad, voy a tener f, o sea, la fuerza hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por esa distancia d multiplicada por la integral de 0 a h, h por el diferencial de h. Integrando, me queda que la fuerza es igual a la densidad por la gravedad por la longitud d por la integral de este, que es h al cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta h. Y resolviendo, finalmente voy a tener que la fuerza hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la longitud d y por la altura al cuadrado sobre 2. Esa es la fuerza hidrostática que se ejerce sobre el dique. Para el ejercicio 3, tenemos en cuenta cuál es la diferencia de presión entre los puntos A y B de los tanques. Aquí tenemos dos tanques con dos presiones distintas y aquí tenemos un líquido que los separa. Entonces, a continuación, mi compañero le va a dar pausa. Para la resolución de este ejercicio voy a considerar dos puntos C y B que están sobre el mismo fluido y al mismo nivel. Entonces voy a igualar las presiones. Para la presión en C, yo tengo la presión en A menos la densidad del agua por la gravedad por esta altura de 2.
la presión en C. ¿Y por qué es negativo? Porque desde el punto A hasta el punto C, digamos, la profundidad o altitud disminuyó. Entonces, por eso ese término quedó negativo. Y lo mismo, la misma lógica se va a aplicar aquí. En el punto presión en D, yo tengo la presión en B menos la densidad del agua, la presión ejercida por toda esta columna de agua, la gravedad por la altura, pero la altura va a ser la suma de esas tres alturas, de 1 más de 2 más de 3 y más la presión ejercida por esta columnita de mercurio, es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la suma de la altura de 3 y de 2. Como me están pidiendo la diferencia de presiones, este término que está acá, la presión en B, la paso a restar y este término lo paso a sumar del otro lado. Entonces la presión en A menos la presión en B va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura 2 menos la densidad del agua por la gravedad por la suma de las tres alturas y más la densidad del mercurio por la gravedad por la suma de la altura 3 más la altura 2. Y listo, toda esta expresión que está aquí me representa la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Ejercicio 4 podemos observar lo siguiente. Se aplica una fuerza F1 igual a 445 N en el extremo superior de la palanca A B. El extremo inferior de la palanca se conecta con un pistón de diámetro 55, que es este que observamos aquí, que en colaboración con otro pistón mayor confinan una masa de aire de un cilindro. ¿Cuánta fuerza F2 se debe aplicar sobre el pistón más grande, que es de 260 milímetros, este pistón? Si el sistema se encuentra en equilibrio. Bueno, esta última parte que se encuentra en equilibrio es importante para analizar el sistema. Podemos observar que para que esta palanca y esta palanca no se muevan y que el pistón se mantenga en reposo, tenemos que analizar que esta fuerza tiene que ser contraria o igual a esta fuerza. Entonces, matemáticamente, esto se ve de la siguiente manera: la suma del momento de esta parte de aquí, perdón, la suma del momento horario va a ser la suma del momento horario. Entonces, esto se ve de la siguiente manera. La suma de momentos, aquí yo lo llamé F sub C. F sub C va a multiplicar a esta distancia de la palanca, que es 130 minutos. Esto va a ser igual a F1, otra fuerza, pero F1 ya la conozco, es 445 newtons. Y esto se va a multiplicar por la distancia, que es 250 milímetros. Podemos observar que milímetros y milímetros se pueden simplificar. Entonces los cálculos me quedan de la siguiente manera: Fc va a ser igual a 445 newtons, que multiplica a 250 sobre los 130 milímetros de la otra palanca. Y Fc entonces va a ser igual a, entonces da 4, esto me da 843,3 minutos.
Teniendo esta fuerza, podemos encontrar F2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues, esto lo podemos analizar con Pascal. Sabemos que la presión en este punto, que lo voy a llamar P1, va a ser igual a la presión en el otro punto. Pascal me dice lo siguiente, esto lo puedo relacionar de la siguiente manera: F1 sobre, o F sub C sobre el área número 1, como podemos observar aquí, este es 55 milímetros. Esto va a ser igual a la presión 2. ¿Pero qué es la presión 2? La fuerza de densidad, tenemos que es F2. Este dato lo desconozco, este es el dato que vamos a encontrar. Y el área 2. El área 2 es de 260 milímetros. Reemplazamos Fc, ya lo tengo, que es de 843,3 newtons. Todo esto por el área del émbolo. ¿Y cómo yo sé esa área? Pues relacionando, como me da el diámetro, hay una fórmula que me permite relacionar el diámetro, que es pi cuarto por el diámetro cuadrado. En este caso sería de 55 milímetros al cuadrado. Esto va a ser igual a lo siguiente: a F2 sobre el área 2. En este caso sería pi cuartos, que multiplica a su vez al diámetro D mayor, que es 260 al cuadrado. Podemos simplificar pi cuartos con pi cuartos y simplemente resolvemos aquí 843,3 newtons sobre 55 milímetros al cuadrado. Va a ser igual a F2 sobre 260 milímetros al cuadrado. Tenemos las mismas unidades, o sea que podemos simplificar milímetros y nos va a quedar 55 al cuadrado y 260. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a seguir por aquí. Voy a decir que F2 va a ser igual a lo siguiente: despejando F2 voy a tener 260 al cuadrado, que multiplica a 843,3 newtons, nunca olvidemos las medidas, sobre 55 al cuadrado. Entonces concluimos que F2 va a ser igual a, entonces concluimos que F2 es igual a newtons. Y para que el sistema esté en equilibrio, entonces, para que el sistema esté en equilibrio, la fuerza en F2 tiene que ser igual a 1538,3 newtons para que este sistema, el émbolo no se mueva y la presión sea la misma. Gracias. Ejercicio 5. Considera una esfera de aluminio de 1 centímetro de radio que cae a las profundidades de un recipiente con agua. No pide. A. Hay el volumen del fluido desalojado. B. Calcule el peso de este volumen desalojado. C. Calcule la aceleración con que desciende la esfera considerando que es un fluido ideal. Bueno, si consideramos que el A del volumen del fluido desalojado sería el mismo volumen de la esfera, que sería 4 tercios por pi por radio cuadrado. Entonces, tenemos, reemplazando, es 4 tercios por pi por, como tenemos en centímetros, tenemos que pasarlo a metros, que sería por 1 por 10 a la menos 2 metros cúbicos.
0,41 metros cúbicos. Entonces, nos pide el inciso B, calcule el peso de este volumen desalojado. Si ya tenemos el volumen desalojado, el peso sería la densidad del agua, que también nos pide del agua, por el volumen desalojado, por la aceleración de la Tierra. Entonces, repasamos ahora nos queda así. WF queda 1000 y en el inciso B nos pide calcular el peso de tu volumen desalojado. Entonces, la ecuación sería la densidad del fluido, que este sería el agua, por el volumen desalojado, que ya lo tenemos, por la aceleración de la gravedad. Reemplazando valores, nos quedaría así. La densidad del fluido, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0,041 metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, metros cúbicos se van. Entonces me queda kilogramos por metro sobre segundo, que sería un newton. ¿Qué dice? Sí, newton. Eso. Metros con metros se cancelan, me queda kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es un dado de newton. Voy a calcular también 1000 por 0,041 por 9,8. ¿Cuál es el cambio? 201,8 newton. Ok, entonces nos pide calcular la aceleración con la que desciende la esfera, consideramos su ideal. Ok, pues sabemos que la esfera acelera hacia abajo, hacia el punto del tanque con el fluido. Tenemos que la fuerza de rotación menos el peso es igual a ¿qué? A masa por una aceleración. Despejando, nos queda que la aceleración es igual a la fuerza de rotación por el peso sobre la masa. Descomponiendo las fuerzas, aquí me queda. Y es que se me olvida, puta madre. Descomponiendo las fuerzas nos quedaría que el volumen F, mierda, descomponiendo la fuerza y simplificando nos queda que la gravedad por la diferencia de las densidades sobre la densidad del objeto nos da una aceleración de menos 617,03 centímetros sobre segundo al cuadrado. Aquí la aceleración es negativa porque tomamos como positivo la fuerza de rotación. Como en base abajo, por la fuerza de su peso, entonces la aceleración sería negativa. Bueno, aquí tenemos el inciso 6. Dice, una bola esférica de aluminio de 1,26 kilogramos de masa contiene una cavidad esférica vacía que es concéntrica con la bola. La bola apenas flota en el agua. Entonces tenemos la A, calcula el radio exterior de la bola, y B, el radio de la cavidad, y tened en cuenta que la densidad de volumen es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Aquí tenemos el esquema de estamos presentando un problema. Tenemos una bola que está tocando prácticamente la superficie, pero está totalmente sumergida. Entonces, primero tenemos que hallar el volumen sumergido, el volumen del desalojado de agua. Entonces, aquí tenemos una sumatoria de fuerza igual a 0, debido a que la bola está en equilibrio
Entonces tenemos que la fuerza de empuje, que es una fuerza que actúa, menos el peso, es igual a 0. Entonces tenemos que la densidad por el volumen sumergido por la gravedad menos la masa por la gravedad. Tenemos gravedad transformada en forma cancelada. Entonces tenemos que la densidad por el volumen sumergido menos la masa nos tiene que dar 0. Entonces aquí despejamos que el volumen sumergido va a ser igual a la masa sobre la densidad. Aquí es densidad. Entonces la masa vendría siendo 1.26 kilogramos sobre el volumen de agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y eso nos da el total de 0.00126 metros cúbicos. Esto sería 0,12. Así es, vamos a ver. Ok, ahora procederemos a encontrar el radio de la esfera número 2. Para esto vamos a utilizar el volumen de una esfera, lo cual es 4 tercios de pi por radio al cubo. Haciendo el despeje, tenemos entonces que el radio 2 es igual a la raíz cúbica de 3 veces el valor de la esfera sobre 4 pi. Ahora, reemplazando los valores, tenemos que el volumen de la esfera ya lo tenemos que es 0.00126 metros cúbicos, y operando esto en la calculadora tenemos que el radio 2 es de 0.067 metros, lo cual es igual a 6,7 centímetros. Para el radio número 1 tenemos lo siguiente. Tenemos que la densidad va a ser igual a masa sobre volumen. En este caso, de la superficie. Voy a despejar M. Luego voy a hacer lo siguiente. Yo conozco que la superficie. Sé que la superficie está dada por la siguiente ecuación. La superficie va a ser igual a 4 tercios de pi por radio al cubo 2 menos 4 tercios de pi por radio 1 al cubo. Eso va a ser igual a M. Ahora voy a aplicar distributiva de la densidad y me va a quedar lo siguiente. La densidad es igual a 4 tercios de pi por R2 al cubo menos la densidad 4 tercios de pi por R1 al cubo. Eso va a ser igual a M. Yo voy a hallar R1. Voy a mandar este a sumar y M a restar. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría la densidad es igual a 4 tercios de pi por R al cubo menos M igual a la densidad 4 tercios de pi por R1 al cubo. Este término, la densidad, el 4 tercios y el pi está multiplicando, entonces lo voy a pasar a dividir. Me queda 4 tercios de pi por R2 al cubo menos M, todo esto sobre 4 tercios de pi por la densidad, y eso va a ser igual a mi R1 al cubo. Para terminar de despejar, voy a aplicar raíz cúbica a ambos lados. Me queda entonces la raíz cúbica de 4 tercios de la densidad por pi por R2 al cubo menos M, todo esto sobre 4 tercios de pi por la densidad, y todo esto va a ser igual a R1. Ahora simplemente tengo que reemplazar. Tengo que la raíz cúbica. Espérate, yo me doy un paso. Entonces empiezo a reemplazar valores. Pausa. Bueno, tenemos la densidad del aluminio
que es 2,7 gramos sobre centímetro cúbico, multiplicado por 4/3, que a su vez multiplica a R2, pero R2 mi compañero lo halló y es 0,067 metros al cubo, menos la masa del objeto. Pero la masa del objeto me dice que es 1,26 kilogramos. 1,26 kilogramos. Todo esto dividido por la densidad, que es 2,7 gramos sobre centímetro cúbico, y esto multiplicado por pi, multiplicado por 4/3, y esto al final me va a dar lo siguiente: el radio número 1 va a ser igual a 0,057. Listo. Bueno, en el ejercicio 7 tenemos un gran tanque contiene agua hasta un nivel H. Nos preguntan a qué distancia H minúscula por debajo de la superficie libre del fluido se debe perforar el tanque para que el alcance horizontal del fluido sea máximo. O sea, nos preguntan la distancia H. Y nos dice otra pregunta ahí: ¿cuál es el alcance máximo horizontal? Aquí nos está preguntando a qué distancia máxima caída. Entonces, como estos puntos semiparabólicos, que es una distancia de la mitad de la parábola hacia la caída libre, parabólicamente, podemos aplicar las ecuaciones que serían que la distancia va a ser igual a la velocidad por tiempo. Pero la distancia la descomponemos en la raíz cuadrada de 2 veces la elevada por altura por el tiempo. ¿Qué pasa en este problema? Que no nos da el tiempo. Entonces usamos la fórmula de caída libre, que nos dice que la altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Allí esta ecuación despegamos el tiempo y nos queda que va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Entonces nos va a quedar, en esta ecuación, nos va a quedar que la distancia va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la altura por la raíz cuadrada de 2 veces la altura y sobre la gravedad. Este vendría siendo el tiempo y este vendría siendo la velocidad. Entonces de aquí se nos va a significar que X va a ser igual a esta se cancela y aquí nos va a salir un 2. Estos dos raíces nos va a quedar que va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la raíz cuadrada de la altura por 10. Bueno, al tener esta expresión simplificada, tenemos en cuenta que Y es la altura H mayor menos la altura H menor, que sería esta altura menos esta altura. Entonces nos va a quedar que X va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de H, que multiplica a H menos mayúscula menos. Para depender, marica, es muy bueno. Ya, entonces de aquí tendríamos ya la expresión de la distancia en función de la altura. Ahora tenemos que hallar cuál es el máximo alcance horizontal. ¿Cómo hallamos el máximo alcance horizontal? Ya mi compañero le va a ayudar. Para hallar el alcance máximo necesitamos derivar esa expresión con respecto de h. Entonces, derivando respecto de h tenemos la derivada de x con respecto de h va a ser igual a 2 sobre la raíz cuadrada de h, que multiplica h menos h por este 2 que estaba multiplicando por h menos 2 veces h. Estos dos se simplifican y me queda esta expresión. Como yo quiero hallar el alcance máximo, entonces esta derivada la igual a 0. Igualando a 0 tenemos h menos 2h sobre la raíz cuadrada de h por h menos h es igual a 0. Y para que esta expresión sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Entonces, h menos 2 veces h igual a 0, y despejando h minúscula, tengo que h mayúscula es igual a 2 veces h minúscula, y finalmente que la altura h que estamos buscando
debe de ser igual a H mayúscula sobre 2. Es decir, esta es la altura necesaria para que el alcance sea máximo, debe ser la mitad de la altura del tanque. Bueno, en el inciso 8 tenemos: el agua es expulsada hacia afuera de un extintor de incendios gracias a la presión interna del aire, comprimiendo. ¿Cuál debe ser la presión manométrica del tanque para que el chorro de agua tenga una rapidez de 20 metros sobre segundo? Suponiendo que el nivel del agua está a 0,4 metros debajo de la velocidad de la salida. Aquí tenemos prácticamente como se debe apreciar el chorro. Entonces, tenemos, aplicando el coeficiente, bueno, tenemos que la velocidad inicial es aproximadamente 100. Y la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica, ya que está afuera. Entonces, presión 1, aplicamos la presión 2, esto se nos hace 0 y esto se nos hace 0. Debido a que la velocidad inicial, pues decimos que es aproximadamente 0. Y aquí la velocidad inicial pues, es 0, entonces se nos cancelan esto. Nos queda que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 más la densidad, por la gravedad al lado, más un medio de la gravedad por la velocidad al lado. Entonces, nos piden la presión manométrica. ¿Y qué es la presión manométrica? Es la presión interna menos la presión atmosférica. Entonces, la presión 2 vendría a ser la presión atmosférica porque es la presión que está acá afuera. Entonces, P1 menos la presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio de la gravedad por la velocidad 2 más la gravedad. Entonces, aquí en este caso vamos a sacar un factor común que es la gravedad, y nos va a quedar que la presión 1 menos la presión atmosférica va a ser igual a la gravedad que multiplica a la densidad por la altura 2 más un medio de la velocidad 2. Entonces, repasando los datos, nos va a dar que la presión 1 de la presión atmosférica va a ser igual a. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta que me equivoqué en el momento de reemplazar la variable. Aquí no era gravedad, sino densidad. Entonces, por eso me tocó dar cuenta. Entonces, había dejado mal, sacado mal el factor común. Ahora vamos a hacer como debería ser. Entonces, la presión menos la presión atmosférica va a ser igual a la densidad. Tenemos densidad aquí, densidad acá, que es la misma, que multiplica a la gravedad por la altura 2 más un medio de la velocidad 2. Entonces, presión 1 menos la presión atmosférica va a ser igual a la densidad. La densidad es que mierda ahí, código 1000 kilogramos sobre menos fluido. Todo esto que multiplica a la gravedad, esto es un cuadrado multiplicado por la altura 2 y la altura 2 es 0,4 metros más un medio que multiplica la velocidad al cuadrado, y la velocidad al cuadrado vendría siendo 20 metros sobre segundo. Entonces, eso nos daría un total de la presión manométrica va a ser igual a 203.920 pascales o 203,92 kilopascales. El inciso 9 nos dice lo siguiente: una cubeta cilíndrica abierta por la parte superior tiene 25 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro. Se perfora por un orificio circular con área 1,50 centímetros cuadrados. En el centro del fondo de la cubeta se vierte agua en la cubeta mediante un tubo a razón
de 2.40 x a la menos 4 centímetros cúbicos sobre segundo. Nos dice, ¿a qué altura subirá el agua en la cubeta? Bueno, aquí tenemos un problema que tenemos que usar de flujo caudal y tenemos el problema de doble serie. Entonces, vamos a usar lo siguiente. Como tenemos el caudal, que me dice que es 2,40 x 10 a la menos 4 centímetros al cubo sobre segundo, voy a relacionar ese caudal que sé que es área por velocidad, ¿verdad? Entonces, tengo el valor del caudal y tengo el valor del área. Puedo conseguir la velocidad y así relacionarlo con la ecuación de Stoney. Comenzamos. Tenemos 2,40 x 10 a la menos 4 centímetros cúbicos sobre segundo. Todo esto sobre A igual a la velocidad. 2,40 x 10 a la menos 4 centímetros cúbicos sobre segundo va a ser igual a la velocidad sobre el área del orificio. Nos dan el área del orificio que es 1.50. Entonces, tenemos que centímetros es igual a x 10 a la menos 2. Si elevo esto al cuadrado, tengo que centímetros al cuadrado va a ser igual a x 10 a la menos 4 metros. Entonces, cambiamos. Tengo 240 x 10 a la menos 4 centímetros cúbicos sobre segundo igual a 20. Todo esto sobre 1,50 x 10 a la menos 4. Y esto finalmente nos va a dar lo siguiente. B va a ser igual a. Ahora voy a aplicar la ecuación de Torre 6, que me dice que la velocidad va a ser igual a la raíz de 2g por h. Tengo la velocidad que ya la relacioné, que es 240 x 10 a la menos 4 centímetros cúbicos sobre segundo. Todo esto dividido por 1,50 x 10 a la menos 4 igual a 2 que multiplica g, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura, pero la altura me la dan, que es 25. Esto y esto se va, me queda 1,6 al cuadrado. Voy a expresar por ahora las unidades igual a la raíz de 2, 9,8 metros sobre segundo cuadrado por h. Pausa. Entonces, despejando todo, elevando al cuadrado en ambos lados, tenemos que 1,6 al cuadrado es igual a 2 veces 9,8 metros sobre segundo cuadrado por h. Despejando h, me quedan todos los cálculos, me quedarían como h va a ser igual a 0,13 centímetros al cuadrado. Pero estoy en centímetros, lo voy a pasar a centímetros. Me queda h es igual a 13 centímetros. Y esta sería la respuesta. Bueno, en el inciso de un gas blanco abierto a la atmósfera tiene una sección transversal A y contiene agua hasta un nivel H. Si se realiza una pequeña perforación de área S en el fondo, hay que calcular el tiempo en que se queda sin tanque. Aquí tenemos el tanque y la altura que está lleno y la perforación.
Entonces, nos dan una sección transversal que lo llamamos delta de H porque es una parte de la altura. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Torricelli, cuando el tanque está abierto a la atmósfera, nos daría que la velocidad de escape va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura. Y también teniendo en cuenta que el caudal va a ser igual a menos la derivada del volumen con respecto a la derivada del tiempo. Es menos porque va disminuyendo. Entonces, aquí igual el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Entonces, el área vendría siendo S por la velocidad que vendría siendo 2 veces la gravedad. Esto va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aquí despejamos la derivada del tiempo. Lo que haría que la derivada del tiempo va a ser igual a la sección transversal sobre el área multiplicado por la derivada de H sobre la raíz cuadrada de 2 a la altura. Entonces, integramos en un formado y nos va a quedar que la integral del tiempo, evaluada del tiempo 2, va a ser igual a el tiempo 2 del tiempo 1. Todo esto negativo. Y la derivada de H, pues, todo esto es una constante, sale integral y solamente integramos la derivada diferencial de H integrada a la raíz cuadrada de H. Y al final nos queda este término elevado de H. Entonces, menos tiempo 2 menos tiempo 1 va a ser igual al tiempo, y todo esto va a ser igual a este término que queda aquí. Entonces, el tiempo va a ser igual al área, la sección transversal sobre el área del orificio multiplicado por la raíz cuadrada de la altura sobre la gravedad. El número 11 nos dice que en una tubería constreñida pasa un flujo de agua. Los datos del problema son que en este punto 1 y en este punto 2. En este punto 1 hay una presión de 2.50 por 10 a la 4 pascales y en este punto 2 hay una presión de 1.50 por 10 a la 4 pascales. De esta sección tenemos un diámetro que es 8 centímetros y el diámetro más pequeño, que es el diámetro que está arriba, es de 4 centímetros. La altura que hay desde el punto 1 hasta el punto 2 es de 0.5 metros, es decir, este punto 1 va a ser nuestro punto de referencia y el problema nos pilla ya la velocidad 1, la velocidad 2 y el caudal. Entonces, para resolver esto vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli y también de la ecuación de continuidad. Entonces, para la ecuación de Bernoulli tenemos la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura en 1, pero la altura en 1 es 0, es decir, este término se me va, más un medio de la densidad por la velocidad de 1 al cuadrado, más la presión 2, más la densidad por la gravedad por la altura 2, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, reemplazando tenemos 2.50 por 10 a la 4 pascales, que es esta presión 1. Todos los datos conocidos los reemplazamos en esta dirección. Multiplicamos ambos lados de igualdad por 2 para eliminar las fracciones que sea más cómodo de trabajar. Estos dos términos del lado derecho de la igualdad se pasaron a restar y este término que es la densidad por la velocidad de 1 al cuadrado se pasó al otro lado a restar. Entonces, después de eso se dividió a un lado de la densidad, se dividió a un lado por la densidad. Se me simplifican de este lado y queda dividiendo de este otro. Entonces, llegamos a esta expresión de acá. Sin embargo, yo tengo dos variables, tengo la velocidad 2 y la velocidad 1 que no conozco. Entonces, para resolver eso voy a hacer uso de la ecuación de continuidad, que me dice que el caudal permanece constante. Entonces, el área 1 no lo tengo, sin embargo tengo el diámetro de la sección 1, que es 8 centímetros. Entonces, el área en función del diámetro es igual por el diámetro al cuadrado
y del otro lado de la igualdad se aplica lo mismo, solo que el diámetro 2 es de 4 centímetros. Pi cuartos y pi cuartos se me simplifican y despejando B1, digamos que la velocidad 1 es un cuarto de la velocidad 2. Entonces, reemplazando la velocidad 1, toda esta expresión y simplificando, tenemos que la velocidad 2 es de 146.5 metros sobre segundo. Como ya tenemos la velocidad 2, lo reemplazamos en esta ecuación de aquí y obtenemos que la velocidad 1 es de 36.6 metros sobre segundo, lo cual es lógico porque en la sección 2 el área es más pequeña y para que el caudal permanezca constante necesariamente la velocidad 2 tiene que aumentar. Ya teniendo tanto la velocidad 1 como la velocidad 2 en sus respectivas áreas, podemos calcular el caudal multiplicando ya sea el área 1 por la velocidad 1 o el área 2 por la velocidad 2. En este caso yo multipliqué el área 2, que es pi cuartos por 4 centímetros al cuadrado, multiplicando por la velocidad 2 es de 146.5 metros sobre segundo. De agua de un edificio se alimenta a través de la tubería principal de 100 metros de diámetro. También se observa un grifo de 1 centímetro de diámetro y da un contenedor de 25 litros en 30 segundos. Con estos datos nos dice cuál es la rapidez a la que sale el agua del grifo y ve cuál es la presión de una medida en la tubería principal. Se supone, hace una suposición de que el grifo es la única fuga en el propio edificio. Para hallar la A necesitamos utilizar la ecuación del caudal, que es volumen sobre tiempo. Aquí hacemos la conversión de litros a metros sobre segundo, respectivamente, y hallamos B1 y B2. En el punto B tenemos que utilizar la ecuación de Bernoulli, porque utilizamos tomando referencia al punto 2 para la calcular y comparando con el punto 1. Esta parte de la ecuación se nos hace 0, ya que como dije, vamos a dar de referencia al punto 2, entonces sería la altura 0. El punto 2, aquí la presión es la presión atmosférica porque está fuera, está comprometida con el aire. Y reemplazamos respectivamente B1 y B2. Pasamos la presión atmosférica del lado izquierdo rectángulo para poder hallar la presión atométrica. Hacemos carpintería y efectivamente nos da la presión nanométrica.